Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Latin Code, un día más por aquí, un día más que vamos a hablar de React y de un tema que tenía muchísimas ganas de traer al canal, como es el tema de la configuración y la composición de componentes. Son dos patrones que nos permiten establecer la forma en la que vamos a crear componentes y que nos van a permitir un mayor grado o menor grado de reutilización. La verdad es que creo que ha quedado un vídeo, bueno, pues cortito, pero súper interesante para entender estos dos tipos de patrones y las ventajas que nos van a proporcionar. Así que, como siempre, este vídeo se lo quiero dedicar a mis Patreons por todo su apoyo para que siga grabando contenido. También a Garaje de Ideas, quien patrocina este canal y me permite seguir haciendo esto que tanto me gusta. Y por supuesto, los que me invitáis a un cafelito en Buy Me a Coffee, me dejáis un me gusta, un comentario, pues quedáis suscritos por aquí para que la comunidad de Latin Code siga creciendo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y venga, vamos con ese vídeo sobre configuración y composición de componentes en React. ¡Allá vamos! Venga, pues ya estoy por aquí en pequeñito y vamos a hablar primero de la configuración, que yo creo que es la forma más habitual en la que definimos componentes. Y como su propio nombre indica, lo que nos permite es, cuando empleemos ese componente, configurarlo a través de propiedades para que muestre unas u otras cosas o muestre o tenga un estilo u otro diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a implementar es una serie de componentes que nos van a permitir mostrar alertas en nuestra aplicación. Si os dais cuenta en la derecha, pues tenemos tres tipos de alertas, una de éxito, otra de información y otra pues de error, en la cual bueno, pues nos permite darle feedback al usuario sobre lo que ha ido sucediendo. Entonces es un ejemplo súper útil y súper guay para ver cómo funciona este patrón de la configuración y luego posteriormente la composición. Entonces, ¿cómo implementaríamos nosotros un componente alertas que nos permitiera, bueno, pues mostrar con diferentes colores lo que ha ido sucediendo y que además tenga, bueno, pues todos estos elementos, ¿no? Un título, un cuerpo, un iconito mostrando, bueno, pues dando un poquito más de información acerca del tipo de alerta y el típico botón que nos permitiría cerrarlo llegado el caso. Bueno, pues lo habitual sería irnos a crear un componente, ¿vale? Que se llamará, lo vamos a llamar nosotros configured alert en una área de originalidad, ¿vale? Y que lo vamos a poder configurar por medio de propiedades. ¿Eso qué significa? Que nosotros le vamos a pasar mediante propiedades pues todo lo que necesita saber el componente para pintarse. Por ejemplo, si se está mostrando o no, ¿vale? Que sea lo típico de, oye, pues igual nosotros queremos que cuando se pulse este botoncito, luego show pase a false y por lo tanto no se muestre nada. El variant, ¿qué es el variant? Bueno, pues el tipo de alerta, si es de éxito, de información, de fracaso. Estas variants, si os dais cuenta, tengo este ejemplo desarrollado con TypeScript, ¿vale? Entonces, este alert variant, que es el tipo de la propiedad variant, lo tengo aquí definido y, bueno, no tiene mayor misterio, ¿vale? Es un tipo que solo admite tres tipos de strings, success, info o error, ¿vale? Entonces no tiene mayor misterio. Y en función de lo que valga esta propiedad variant, que solo puede adoptar esos tres tipos de string, bueno, pues se mostrará en verdecito, azul o rojo. Por otra parte, imaginad que nosotros queremos o no queremos darle la oportunidad al usuario que está empleando la alerta, este componente, de mostrar un icono. Bueno, pues le damos un booleano que nos permita mostrar o no el icono. También vamos a permitirle pasar un texto de cabecera, que es este que se muestra en negrita, pero puede ser undefined porque puede ser que haya veces que lo queramos mostrar y otras veces que no. También le vamos a dar la opción de pasar un texto que sería el texto del cuerpo de la alerta, que sería este, y que también por supuesto será un string, o en este caso undefined, en el caso de que no lo tengamos definido. Y finalmente le dejaremos pasar una función onClose para que cuando el usuario pulse el iconito este de cerrar, pues podamos responder a esa acción, por ejemplo, ocultarlo como antes os habíamos dicho, y por supuesto tendremos la propiedad children que nos permitirá meter cosas dentro de la alerta en el caso de que así lo quisiéramos, ¿vale? Entonces, bueno, pues bastante completito. Si os dais cuenta, aquí nos estamos contando como 7 propiedades para definir nuestra alerta y poderla configurar para que se muestre de una forma o de otra. Los iconos, para quien se lo esté preguntando, los tengo aquí definidos, ¿vale? Tengo una carpetita aquí a la izquierda, la hago un poquito más grande si queréis, pues estáis viendo el móvil, en el cual, bueno, pues está el icono de cerrar, son SVGs, ¿vale? Es puros y duros. No sé dónde, no sé dónde lo he sacado realmente, esto de una librería por ahí que encontré que los tenían en SVG y he dicho, venga, pues para dentro de este ejercicio, ¿vale? No tiene mayor misterio. Entonces, ¿cómo funciona este componente? Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo funcionan las propiedades, lo único que hacemos es que en función
de la variante que nos haya pasado al usuario, escogeremos el icono, ¿vale? Mediante este objeto. Si os dais cuenta, pues gracias a que los objetos podemos emplearlos como forma de seleccionar valores, pues definimos tres propiedades que será success, info y error, con cada uno de los valores asociados al icono que queremos, al componente icono que queremos mostrar. Pues el de success, la propiedad success lleva el success icon, la propiedad info lleva el info icon y la de error el error icon. Entonces, a continuación, bueno, pues si se está mostrando, pintaremos JSX puro y duro y si no, devolveremos null. Y este JSX, pues no tiene mucho misterio, como estáis viendo. Básicamente pinto el div y le voy pasando las diferentes clases para darle forma a nuestra alerta. He quitado la parte de la derecha porque si no, iba a quedar bastante... el implante ahora mismo es el código y si no, se iba a quedar bastante restringido. Entonces, mirad, vamos a dejar así, que yo creo que se ve incluso mejor. Estoy usando esta librería, la estoy dando una oportunidad, se la voy a usar a bastante gente y la verdad es que he dicho, venga, pues para este vídeo lo voy a probar mientras creo el código. Esta librería lo que hace es, te junta todos los estilos que le vayas pasando. Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser meterle el estilo de las alertas, el básico, que es pues esta clase CSS, la tenemos por aquí, ¿vale? Que tiene, bueno, pues lo básico, ¿no? Posición relativa, un display flex, un borde a la izquierda un poquito más grande para que haga ese efecto y el text align, ¿vale? Y a continuación, pues lo que vamos haciendo es, oye, pues en función del tipo de variant voy a mostrar una de estas clases, ¿vale? Es como muy curioso la forma de seleccionar. Le paso un objeto, ¿vale? Y entonces le digo, oye, pues mete esta clase si la variant es success, mete esta clase si el variant es error, o mete esta clase, ¿vale? Si el variant es info. Y cada una de estas clases, alert success, alert error y alert info, las tengo definidas aquí, si os dais cuenta, alert success, alert info y alert error. Esto, por cierto, a quien le esté sorprendiendo, esto es posible en React. Básicamente, el truco está en que tu alerta, ¿vale? Que tu archivo CSS se llame con module, ¿vale? Entonces te puedes importar un objeto styles que tiene cada una de estas clases que tú hayas definido y que puedes usarlas como si fueran propiedades directamente. Entonces, bueno, pues ya os digo, no tiene mucho mayor misterio, ¿vale? Es para seleccionar este uso de CLSX combinado con el alert módulo de CSS, nos va a permitir, bueno, pues establecer qué clase principal va a llevar el div que contiene la alerta en función del variant que nos haya pasado. A continuación, ¿qué hacemos? Bueno, pues jugamos un poquito con las propiedades para terminar de configurar. Básicamente, si nos han dicho que mostramos el icono, pues mostramos el icono. Si nos han dicho que mostremos esa cruz para mostrar el botón de cerrar, pues lo mostramos. Y finalmente, pues definimos el div grande, ¿no? Que es el que tiene el contenido de la alerta, ¿vale? Con un texto de cabecera, si viene, y con un body, con el texto que nos hayan pasado, o el children, en el caso de en función de lo que nos hayan pasado, ¿no? Y entonces no tiene mayor misterio. Lo único que si os dais cuenta, tengo que ir como que jugando con las propiedades para mostrar o no elementos en función del valor que tengan. Entonces, como que es muy poquito reusable, ¿no? Cada vez que tengo que hacer algo, cada vez que, por ejemplo, quiero meterle algo más, tengo que definir una propiedad extra y luego pintarla donde corresponde. Entonces, es muy poco flexible esta forma. Es la habitual con la que creamos componentes, vamos. De hecho, yo la composición es verdad que la uso, pero siempre que pienso un componente de primeras, me sale a mí este patrón de empezar a pasarle propiedades, que seguro que os pasa a vosotros, y jugar con ellas dentro del cuerpo del componente para mostrar unos elementos u otros y configurarlo así para obtener, bueno, pues resultados como el que estamos viendo, ¿no? Ya os digo, es la forma súper habitual. Entonces esto, pues si os dais cuenta, lo estoy usando aquí en app.tsx, en app.tsx y mostrando los diferentes tipos de alerta. Pues a la primera le paso un variant success con el texto, con el header text completado, con el texto y con el onClose, y así sucesivamente. Si yo en esta quiero ocultar el icono, por ejemplo, pues lo que haremos será show icon le pasamos a false y desaparecerá el icono. Entonces ya os digo, bueno, pues tiene su ventaja, pero al final nos obliga a tener todo definido como propiedades. Ahora, ya que hemos hablado del patrón de configuración de componentes, que nos permite definirlos de esta manera, vamos a ver el otro patrón, que seguramente sea como el más desconocido, que es el de composición. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo primero de todo, antes de meternos a ver cómo están creados los componentes, voy a usarlo directamente, para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando por composición, ¿vale? Entonces, tengo por aquí el codillo preparado, no os quería mezclar todo de golpe porque si no, pues madre mía,
iba a ser un batiburrillo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir esto y vamos a darle la bienvenida al patrón composición, ¿vale? Ahora, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues es como muy llamativa, porque ahora ya no le estamos pasando propiedades a la alerta, sino que las estoy anidando dentro de ella. De modo que si yo quiero el icono aquí, ¿vale? Pues lo pongo. Si quiero el botón de cerrar, pues por aquí. Ahora, ¿aquí quiero contenido? Perfecto. Pero si no lo quiero pintar, lo borro y todo sigue funcionando. Si no quisiera mostrar icono, con no pintar el componente, me vale perfectamente. Entonces, si os dais cuenta, lo que hago es componer, ¿vale? Usar la propiedad, de hecho se llaman componentes por algo, porque los podemos ir componiendo. Entonces, en vez de tener 15.000 propiedades que le voy pasando a la alerta para que los elementos se pinten de una forma o de otra, lo que hago es definir un padre que tiene, bueno, pues lo básico que sería esta cajita y al cual le paso el variant, ¿vale? Es decir, pues si es de éxito, de información y demás. Y a continuación, dentro de él, lo que vamos haciendo va a ser definir cada uno de los elementos con componentes que me da el propio componente, valga la redundancia otra vez, para ir pintando los elementos que yo necesite. Por tanto, composedAlert no solo me exporta el componente principal, sino que me exporta cada uno de los iconos que puedo emplear o que debería de poder emplear dentro de él, como es el alert icon, el alert close button, el alert content, el hidden y el body. De modo que yo los compongo de la forma que quiera dentro. Si quiero el alert icon a la derecha por la razón que sea, vale, pues lo pongo aquí y si os dais cuenta lo voy componiendo de la forma que a mí me da la gana, sin necesidad de empezar a llenar de propiedades este componente para configurar la forma en la que se pintan. Esto es, como si os dais cuenta, mucho más flexible, hasta el punto de que si yo, por ejemplo, quisiera añadir aquí un botón de confirmar o de cancelar, esto es tan sencillo como meterle aquí. Vamos a hacer un poquito esto para que lo veáis. Podría meter un div extra sin ningún tipo de problema y decir, oye, pues aquí me metes un botón de confirmar, un botón de cancelar y listo. Y ahora mi alerta tendría gratis esos botones sin necesidad de añadir cosas extra, ¿no?, al componente principal que yo he creado. Entonces, si os dais cuenta, es como una forma súper flexible para ese tipo de componentes que tienen numerosos elementos y que podemos configurar. Entonces, ya sabiendo cómo lo estamos usando, ¿vale?, que es un componente padre dentro del cual va a tener una serie de hijos con cada uno de los elementos que quiere pintar, vamos a ver cómo funciona este chiringuito, ¿no? Porque tiene un poquito de miga. Muy poca, os lo prometo. Pista aparece en los contextos, pero yo creo que mola mucho aprender a hacerlo. Entonces, vamos a irnos por aquí. Voy a cerrar ya el componente app y nos vamos a ir a nuestra carpetilla que tengo aquí, composed. Si os dais cuenta, tengo el típico index.tsx, que lo único que hace es exportar el componente principal y todos los componentes que yo tengo dentro de esta carpeta, que sí, son los que estáis pensando: alert body, alert close button, alert content, alert hidden, alert icon, etc. ¿Vale? Entonces, este componente no tiene mayor misterio. Y vamos a ver el importante, ¿no?, el que seguramente os estáis preguntando: oye, Gerardo, ¿cómo has conseguido crear este componente que te permite componer diferentes componentes dentro de él? Toma el trabalenguas que os acabo de decir. Súper sencillo, mirad. Lo que estamos haciendo aquí, ¿vale?, es lo siguiente. De hecho, vamos a llamarlo esto. Así, de esta manera que queda bastante más sencillo. Para que no os lea. Mirad, este composed alert, ¿vale?, es el que yo estoy pintando dentro del componente A, ¿vale? Si os dais cuenta, tengo el composed alert aquí, que es este componente. ¿Y este componente qué hace? Pues recibe tres propiedades. Recibe la propiedad variant con success, error o info, recibe la propiedad children y recibe esa propiedad show para que en función de si sea o no, en función de su valor, devolver null o ya pintar la alerta. ¿Ahora qué hago? Si os dais cuenta, es como muy tontorrón, por lo menos esta parte. La otra es el contexto, que ahora hablaremos de él. Pero esta parte es muy tontorrona porque seguramente os recuerde a la parte de configureZalert. Si os dais cuenta, este div en el cual yo pintaba la clase correspondiente en función del variant que me hubieran pasado es este. Lo único que pasa es que yo cojo, pinto este div para enchufarle la clase y que de este modo, bueno, pues en función de si me han pasado un variant de success, info o error, se pinten pues los colorcitos correspondientes, ¿vale? Lo que estoy haciendo es pintar ya directamente ese componente children, ese conjunto de JSX que me han pasado y que estoy englobando. Si os dais cuenta, esto todo
sería esa propiedad children, que es la que estoy pintando directamente. Entonces, en este caso, pues como estamos usando así el componente, pues dentro de children estaríamos pintando un alert icon que tendríamos por aquí, ¿vale? Estaríamos pintando un... perdonad, que he cerrado el archivo que no era. Estaríamos pintando el componente alert close button, que tendríamos por aquí, ¿vale? Estaríamos pintando el componente, qué manía con que se me cierre el componente app. Ahora, estaríamos pintando el componente alert content, que tendríamos por aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, lo único que están haciendo es como aglutinar cada una de las mini partes que yo tenía definidas aquí, pues he creado componentes para cada una de ellas. En vez de tener aquí un div con al que le estoy aplicando esto, pues lo que tengo ahora es un componente al que le aplico directamente le aplico la clase. Y me da la opción encima de recibir el class name, cosa que antes no estaba pudiendo hacer. Yo, por ejemplo, aquí al alert content le podría pasar un class name y lo recibiría perfectamente de Pepito. Y vendría por aquí. Como estoy usando componentes sobre componentes, componiéndolos, pues puedo hacer este tipo de cosas tan molonas y tan reutilizables. Entonces, si os dais cuenta, el único que he hecho ha sido cada uno de los componentes que formaban la alerta cuando estábamos configurándola, lo he sacado fuera y este componente pues es uno de ellos. Este es otro, este es otro. Y así sucesivamente. Y vamos a resolver la pregunta final. ¿Y aquí qué pintan los contextos, Gerardo? Vale, vamos a pensar un poco. Esto se va a ver muy bien si nos vamos al componente icon. Porque el componente icon, ¿vale? Tiene que saber qué variant ha escogido el usuario, es decir, si estoy pintando un success, si estoy pintando un alert, o un info o un error, para pintar el icono correspondiente. Acordaos que yo tengo tres tipos de icono, pues tengo el icono de success, el checkbox, el de info, una i, y el de error, una x, y en función del variant, pues selecciono el icono y lo pinto. ¿Qué sucede? Que yo tengo que saber el variant, es decir, en qué tipo de alerta estoy pintando. Sin embargo, como yo estoy componiendo, aquí yo no sé qué variant ha escogido. Este componente no sabe qué variant ha pasado por aquí. Porque acordaos que el compositAlert solo recibe una propiedad children ya con todo esto listo para pintarse. Pero aquí no hay ninguna manera de pasarle un variant aquí y hacer algo raro. No hay forma, ¿vale? Porque quien está pintando el icono es quien está decidiendo cómo se pinta la alerta. Una solución sería permitir que Alert Icon recibiera esta propiedad de nuevo, pero todo lo que estábamos ganando de reusabilidad lo estamos perdiendo ahora mismo, porque le estamos obligando al usuario a pintar el variant, pues a pasar la propiedad variant tantas veces como componentes vaya a usar. Y eso, pues, al final es bastante chapucería, ¿no? Imaginad que todos los componentes usaran el variant para la razón que fuera. Pues tendríamos que pasar el variant por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es decir, es un estado global a todos estos componentes englobados dentro de él. Por tanto, como todos los componentes que viven dentro de un compositAlert tienen que saber el variant, lo que voy a hacer va a ser, oye, pues me defino un contexto que va a tener, ¿vale? Creo un contexto que va a tener, pues el variant, pues info, success o error, ¿vale? Creo un mini hook para consumir ese contexto directamente y rodeo a toda la alerta con ese contexto, de modo que todos los componentes que vivan dentro del provider del contexto podrán acceder a su valor. ¿Y cuál es su valor? El variant que me ha pasado el usuario. El usuario me pasa el variant por aquí, ¿vale? A continuación lo recibo por aquí como propiedad del compositAlert y se lo paso como valor al contexto, ¿vale? De modo que ahora ya todos los componentes se quedan debajo por aquí, que es este componente div, que evidentemente al ser un componente HTML no va a hacer nada, pero todos los children que estén por aquí lo van a poder leer. ¿Y cuáles son los children? Este y este. De modo que ahora sí, si yo me voy a alert icon, consumo el contexto mediante el hook correspondiente que había creado, use variant context, recibo la variante en la que estoy, y escojo el icono correspondiente y pinto el icono. De modo que ahora ya tengo todo como súper reutilizable. El usuario solo tiene que pasar la variante de la alerta una vez
y ya todo gracias al contexto, todos los componentes que caigan dentro van a poder leer en qué variante están para así definir su estilo. Y de este modo, pues si os dais cuenta, queda como bastante reutilizable, porque ahora sí, hemos llevado a mini componentes cada uno de los elementos que componen una alerta, de modo que ya quien vaya a usar nuestras alertas puede directamente escoger cómo se van a pintar, pasarles clases, cosa que antes no podíamos. Por ejemplo, imaginad que le quisiéramos pasar una clase a AlertIcon en el ejemplo de la configuración. Pues tendríamos que aquí añadir una nueva propiedad que fuera IconClass, ¿vale? Que fuera un string o de tipo undefined y, bueno, pues irla pasando. O sea que al final se nos llena todo de propiedades. Aquí no, aquí tan sencillo como pues al componente AlertIcon le pasamos el class name y listo. Así que bueno, esa es la diferencia. Como veis, para este tipo de elementos pues viene súper bien pensar en composición mucho antes que en configuración. Así que venga, me hago grande para despedirme y ya estoy por aquí en grande para despedirme y desearte que este vídeo te haya resultado interesante. Yo creo que la verdad es uno de los vídeos que más ganas tenía que grabar y creo que más van a aportar al canal. Porque ya, bueno, pues pasamos a hablar de cosas un poquito más serias, ¿no? En realidad, que siempre estamos hablando de los hooks y demás, pero también merece la pena pues, tratar temas como los patrones de diseño. Entonces, si querías tener una aproximación a los patrones de diseño, configuración y composición, espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si ya ha sido así, pues te agradecería que me dejes un me gusta, un comentario o que te hayas suscrito con la campanita para que Latin Code siga creciendo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y que pases muy buen día.